¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Rodríguez Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de José Vasconcelos en el sistema educativo mexicano. Vasconcelos es una de las figuras más importantes en la historia educativa y cultural de México. Su legado se debe a sus contribuciones como político, filósofo y educador. Esta una imagen de él que era el profesor José Vasconcelos, y disculpen porque estamos teniendo dificultades técnicas, pero les comentaba que José Vasconcelos era un político, filósofo y educador que marcaron un antes y un después del desarrollo del sistema educativo del país. José Vasconcelos fue fundador de la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, que fue en el año 1921. Vasconcelos asumió el cargo de primer secretario de Educación Pública, un logro que transformó la educación en México antes de la creación de la SEP. La educación estaba fragmentada y era accesible solo para un pequeño porcentaje de la población. Vasconcelos centralizó la educación bajo una institución gubernamental que garantizaría el acceso a todos los secretos sociales, especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Para Vasconcelos, el sistema educativo fue y ha sido un motor fundamental para el desarrollo social y cultural del país. La labor de José Vasconcelos como primer secretario de Educación Pública marcó el principio de la modernización educativa en México. En los años posteriores, el sistema educativo evolucionó adaptándose a las necesidades de cada época. De 1920 a 1940 fue la consolidación del sistema educativo, en donde se crearon escuelas rurales con el objetivo de llevar la educación a las comunidades más alejadas. También se incluyeron materias como civismo e historia para fortalecer el sentido de identidad nacional. José Vasconcelos también fue promotor de la alfabetización masiva. Era un México mayoritariamente rural y analfabético. Vasconcelos emprendió campañas masivas para enseñar a leer y escribir a las personas en comunidades marginadas. Su misión era clara: erradicar el alfabetismo para transformar a México en un país educado y preparado para el progreso. De 1950 a 1970 fue la expansión del acceso a la educación, en donde se reformaron los planes de estudio para incluir ciencias, tecnología y... Una disculpa, es que estamos teniendo fallas técnicas aquí en la cámara y en el audio. Como les comentaba, de 1950 a 1970 fue la expansión del acceso a la educación, en donde se fundaron nuevas instituciones educativas, incluyendo universidades públicas y normales para la formación de maestros, aumento a la cobertura de la educación básica, y en 1973 la educación básica se declaró obligatoria, incluyendo la primaria y secundaria. Del año 2000 a 2020 fue los retos y cambios recientes, que fue de obligatorio, fue el sistema obligatorio, en donde es desde nivel preescolar a nivel preparatoria. En 2019 se implementó la nueva escuela mexicana, que busca un modelo educativo equitativo y centrado en valores éticos y culturales. Uno de los principales cambios recientes fue el desafío sobre la desigualdad educativa. Discúlpenme. Como les comentaba, los desafíos actuales son donde se incluye la desigualdad educativa, el impacto de la pandemia de COVID-19 y pues tener el aprendizaje sobre la necesidad de integrar tecnologías digitales en el aula. Discúlpenme con la cámara. Las ideas de Vasconcelos hacia la educación fue revolucionarlas y pues seguir siendo referentes en la actualidad, que fue la transformación social, en donde la educación para Vasconcelos era el camino hacia la justicia social,
donde creía que un pueblo educado sería capaz de erradicar la pobreza, superar las desigualdades y alcanzar el progreso. También para Vasconcelos fue la construcción de una identidad nacional. Permítanme un poquito. Como les mencionaba, Vasconcelos fue para la construcción de una identidad nacional, en donde la educación debería ser un instrumento para fortalecer la unidad nacional, integrando las raíces indígenas y las influencias culturales universales en un proyecto educativo común. También otra de las ideas que tenía Vasconcelos era el acceso universal a la educación, en donde defendía que todos los mexicanos, sin importar su origen social, tuvieran acceso a la educación. Enfocó su trabajo en las comunidades rurales, donde se concentraba el mayor rezago educativo. Vasconcelos también se basaba mucho en lo que era la educación integral, en donde su modelo educativo no solamente se basaba en informar personas con conocimientos técnicos, sino también con valores éticos, de sensibilidad, artísticos y con conciencia social. Vasconcelos también creía mucho en lo que era en el arte, en donde la educación estética era una forma de elevar el espíritu humano, así que por ello promovió el arte mural como una herramienta pedagógica que conectara a las personas con su historia y su cultura. Vasconcelos también consideraba que era que el docente era un guía para los alumnos, en donde eran pilares para, un poquito, les decía, en el que fueran pilares del desarrollo social, sino solo por su capacidad de enseñar, sino también por el ejemplo que sería de liderazgo, ética y moralidad. Ya para finalizar, José Vasconcelos sentó las bases del sistema educativo moderno en México, estableciendo la educación como un pilar para el desarrollo social y cultural. Su enfoque en la alfabetización, la integración de valores culturales y la educación como herramienta transformadora no solo marcó una era en la historia educativa, que también dejó un legado que sigue guiando las reformas actuales, aunque enfrentamos nuevos desafíos como la desigualdad, la integración de la tecnología, su visión humanista y cultural. Esto quiere decir que nos inspira a seguir construyendo un sistema educativo más inclusivo y equitativo. Para mí, yo lo vi como una frase de Vasconcelos, que la educación no solo se instruye, sino que se transforma, en donde tenemos que seguir aprendiendo y seguir tratar de que todo sea equitativo conforme a la educación, y tener nuevas herramientas como es ahora hoy en día la tecnología en las aulas, y hacer que nuestros muchachos aprendan mucho mejor ahora y en día. Y con esto culmino mi pequeña presentación sobre Vasconcelos, desde hace 50,000 años atrás hasta la actualidad.